estás, Leopoldo? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Joaquín, aquí siguiendo las noticias que avanzan a una velocidad enorme. Es impresionante, pero apenas hace unos 5 días todo lo que se estaba platicando, al menos dentro de la comunidad aquí hispana, eran las protestas, ¿no? Primero las protestas en contra de las redadas en Los Ángeles y después esta mega protesta o serie de protestas que bajo el lema de No Kings, No Reyes se organizó el sábado pasado. Probablemente es pues la jornada de protesta en un solo día más potente, poderosa que ha habido en Estados Unidos en la historia reciente. Fue detonada sí por las redadas migratorias, pero al final convergieron muchas causas ahí, desde los recortes a los programas sociales hasta los ataques a los derechos LGBTQ+, y a la diversidad, equidad e inclusión, en fin, una multiplicidad de causas, pero el paraguas de todas estas protestas fue esta idea de no kings, es decir, es un llamado a la defensa de la democracia y el rescate de los valores republicanos en Estados Unidos. Por el alcance territorial que tuvo, 50 estados, en todos los estados hubo protestas, y además porque convocó a casi 5 millones de personas según los reportes periodísticos, pues se ha considerado que fue un éxito rotundo. Y yo creo que lo fue en términos, sin duda, de la movilización que pudo hacer Joaquín, pero me temo que políticamente puede ser no muy útil, Joaquín. No creo que estas protestas tengan un impacto ni en la política migratoria de Donald Trump, ni siquiera en las otras causas que motivaron a otros a manifestarse, ni tampoco creo que lo acoten políticamente. Y aquí, Joaquín, me remito inevitablemente a la marea rosa. ¿Te acuerdas de estas Sí, protestas antes de las elecciones masivas que llevaron a muchos a pensar que Xochitl Gálvez podría ganar las elecciones? Porque sí, se movilizaron cientos de miles de personas, pero el hecho fundamental es que tampoco hicieron que López Obrador cambiara de punto de vista, que echara para atrás lo que acabó siendo el plan C, ni pararon ese plan C. Al final los cambios se hicieron y el impacto de las protestas fue pues nulo en realidad. Ni llevaron a Xochitl Gálvez a la presidencia, ni cambiaron el curso de acción que había definido ya López Obrador. Incluso, Joaquín, he de decirte que en las elecciones aquí en Estados Unidos pasadas, pues Kamala Harris también se montó en este tema de la defensa de la democracia. Como recordarás, incluso en algún momento llegó a llamar fascista a Trump y le recordaba todo el tiempo pues que no había aceptado los resultados del 2020, el asalto al Capitolio y demás, pero pues no logró el triunfo. De hecho, perdió la votación en el colegio electoral como en el voto popular. Yo creo que ahorita los demócratas tienen en principio un terreno más fértil. ¿Por qué? Porque no solo se trata de salir a defender la democracia, hay una serie de agravios a grupos específicos que se han producido pues por las políticas de Donald Trump. Y eso sí puede movilizar, creo yo, más a la gente como lo vimos en este caso. La fuerza de estas protestas pues radica en que es muy horizontal su organización, no tiene un liderazgo, pero ahí también radica su debilidad, Joaquín. No hay un liderazgo que les dé cohesión y vuelva esa fuerza social en una fuerza política. Yo no creo que puedan tener un impacto en las decisiones de Donald Trump o en las elecciones próximas intermedias o las presidenciales si el Partido Demócrata no sabe aprovechar esa efervescencia social. Y lo que sabemos, Joaquín, en este momento es que el Partido Demócrata está inmerso en conflictos internos. Hace unos días, Rahm Emanuel, que fue jefe de gabinete de Obama y ahora es un aspirante a la candidatura presidencial por los demócratas, lo dijo de manera muy clara. Dice que el Comité Nacional Demócrata lleva meses disparándose hacia sí mismo, o sea, hacia adentro, sin siquiera poder apuntar hacia afuera, justo cuando Trump ha puesto pues, en el escenario una serie de blancos fáciles. Están inversos en esos conflictos. Y si no ordenan su casa y logran unificar todos estos agravios en un proyecto, digamos, coherente de gobierno con visión de futuro, pues va a ser imposible que capitalicen esta efervescencia. Y si es así, como ocurrió en México con la sí. marea rosa, pues esa energía social, Joaquín, no va a desembocar en mucho. Porque además, Leopoldo, no hay movimiento sin liderazgo, ¿sí? Sin líder. Y en todo esto, en la marea rosa, como he visto ahora este sábado en Estados Unidos, sí hay movimiento, digo, hay movilización, pero no hay movimiento porque no hay un liderazgo, un liderazgo.
No hay, y también por eso a veces salen de causa estas protestas, porque Además, no hay quien las encauce. Ahora, lo que sí es decir, Joaquín, es que hay una diferencia fundamental entre la marea rosa y lo que vimos este sábado. sí, La marea rosa en realidad fue una protesta organizada desde las cúpulas, desde las élites, ¿no? sí, Y se veían las marchas y las manifestaciones, pues era fundamentalmente, digamos, de clase media urbana, media alta, sí, es decir, no tenían un anclaje popular muy amplio, estaban organizadas de arriba hacia abajo. En cambio, lo que totalmente. vimos este sábado aquí fue desde abajo, fue espontáneo, nadie la estaba convocando. Sí hay un movimiento ahí que se llama el 50-51, pero en realidad es un movimiento de redes sociales, de jóvenes, muchos por cierto que nadie sabe quiénes son, cuentas que nadie sabe quiénes son, y entonces tiene otro carácter, es decir, esto refleja una efervescencia social mucho mayor que la que yo creo había en México en el momento de la marea rosa, pero también, Joaquín, el hecho es que no tienen liderazgo, y sin un liderazgo, esa efervescencia no la puedes Claro. transformar en una fuerza política y que tenga impacto, por ejemplo, electoral. Estoy totalmente de acuerdo, Leopoldo. Y finalmente, para lo que veo, no sé lo que marquen las encuestas, mejor dicho, sí sé lo que marcan las encuestas, pero las encuestas no le, es algo de que no está en la agenda de preocupaciones de Trump, ¿eh? Exactamente. Es que ese es otro tema fundamental, Joaquín. Estas protestas en otros tiempos hubieran impactado la política pública necesariamente. Es más, te voy a recordar, Joaquín, allá en 2006 hubo protestas, marchas, pero masivas. Sí, En Los Ángeles hasta 1 millón de gente se llegaron a congregar con motivo de una ley que había pasado la Cámara de Representantes en Washington, D.C., y que claro. tenía que ver con la migración, precisamente. Pero esas protestas hicieron que ya no se aprobara en el Senado. Pero es que en ese momento el liderazgo era muy distinto y la sociedad no estaba tan polarizada. Ya en sociedades tan polarizadas como esta, pues cada quien le está hablando a los suyos. Y si se están manifestando del otro lado, justo los que están en el lado opuesto a ti, pues no hace mucho sentido, si haces un cálculo político exclusivamente, hacerles mucho caso, Joaquín. Más bien tomas de ahí municiones y haces lo que ha hecho Trump. Es decir, esas protestas lo que reflejan es que estamos ante una invasión externa, es que es la izquierda radicalizada que quiere tomar el control de Estados Unidos y que amenaza el American Way of Life. Así es, Joaquín. ¿Qué no fue, Leopoldo, aquella ley SB 1070? No, este es ¿No? posterior, no recuerdo el número exactamente, pero es HR algo, y Ah, lo que hacía era criminalizaba esta es. directamente la migración y a los empleadores que contrataran Sí, a migrantes, Joaquín. Y fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero después estas marchas masivas, por cierto, convocadas de personalidades latinas, hispanas de la radio, uno de ellos apodado Piolín, sí, recuerdo sí. muy bien. En Los Ángeles. Esas voces les daban coherencia, digamos, las guiaban esas protestas. Y del otro lado, pues sí había un Congreso y una presidencia que estaban más dispuestas a escuchar y acomodar esas demandas. Ahora no veo eso, pero ni de lejos. No, no lo veo, ni lo vi aquí, ni lo veo allá. Y porque lo que tienes tú toda la razón, Leopoldo, la marea rosa fue exactamente eso, marea rosa, marea fresa, jamás anclada en, en una mayoría popular, vamos a decirlo así, o a una causa popular. Era una convocatoria a decir, vamos a protestar y la oposición cayó en el mismo error que antes caía la oposición, que ahora es gobierno, porque confunden plazas llenas con urnas llenas. Y no es verdad. Todos llenan el Zócalo y no todos Es que ganan, ¿eh? así es Joaquín. Hay que acordarse que Claudia Sheinbaum tuvo casi 36 millones de Sí, votos. Entonces, pues marchas de 100,000, pues son claro, potentes como marchas, pero no cambian la aguja, no mueven la aguja claro. de una elección, además ganada tan holgadamente como lo hizo Claudia Sheinbaum. Son dos cosas muy distintas. Uno es la fuerza que se muestra en las calles, otra es la fuerza que se muestra el día de la elección. Y es un tema que hemos hablado muchas veces. Gracias, querido Sí. Leopoldo. Gracias a ti, Joaquín. Y nos vemos Hasta luego. pronto, ¿no? No, claro, nos estaremos viendo muy pronto. Venga, pues te mando un abrazo. Yo también, El hasta doctor luego. Leopoldo Gómez,
consultor independiente, colaborador del Diario Financiero. Laura.